Está sintonizando Visión 99.1, la radio nacida para servir y acercarte a Dios. Hola queridos oyentes, mi nombre es María Eva Leguizamón. Estamos en Visión 99.1, emisora correspondiente a Centro Nacional de Adoración Pehuajó, y esto es Luz de Vida. Y hoy vamos a compartir y vamos a estar hablando sobre los libros que las escrituras nos presenta. Sabemos que está compuesta por libros y estábamos viendo los libros históricos. Dentro de los libros históricos, que son 12 los que hallamos en la Biblia, nos vamos a detener en el 8º y el 9º de estos libros, que es Primera y Segunda de Crónica. Así que, querido oyente, si querés anotar, tomar apunte, vamos a ver de qué se trata estos libros. La idea es poder conocer un poco más sobre la palabra del Señor, sobre lo que Dios ha dejado para que nosotros podamos ver, para que nosotros podamos aprender y reconocer también de la manera y de la forma en que Dios actúa, en que Dios actuó, porque lo que está en el Antiguo Testamento, eso también nos sirve y nos ha dejado para esta forma de vida que nosotros hoy tenemos, y conociendo su palabra, conociéndolo a Él, podemos entender un poco más de qué se trata todo esto. Y para empezar, yo les quería comentar que una crónica es un relato de acontecimientos históricos, presentados en el mismo orden en que ocurrieron, y esto nos ayuda a poder entender la historia global del antiguo pueblo de Dios, desde Adán hasta la época del rey Ciro de Persia. Fueron escritos por el sacerdote Esdra después del exilio, de la deportación del pueblo de Babilonia. Su intención era mantener la identidad de Israel como el pueblo de Dios, mientras estuvieran en el extranjero, unificar ese pueblo. Nosotros queremos conocer para que también podamos tener esa visión y también nos llame mucho más la atención la palabra del Señor. Al entender un poco más de qué se tratan estos libros, queridos oyentes, te vas a querer empapar y que vas a querer conocer un poquito más. En Primera de Crónicas, esto contiene una larga genealogía que se extiende desde Adán hasta Saúl. Y esto lo podemos encontrar, pero no lo vamos a leer. Yo te voy a dar los apuntes para que vos puedas ver si querés en tu tiempo o cuando quieras dedicarle. Esto va a estar en Primera de Crónicas del capítulo 1 al 9. Ahí es donde nosotros podemos encontrar esta larga genealogía. Traza la línea de David y de las 12 tribus. Y luego también tenemos la línea sucesora de David en el capítulo 3. Tenemos la línea sucesora de Aarón en el capítulo 6. Eso lo podés encontrar del 49 al 81. También tenemos la línea sucesora de Saúl en el capítulo 9, en los versículos 35 al 44. Si vos por ahí empezás a ver
y te detenés y empezás a ver que hay muchos nombres, muchas cosas, bueno, esto quiere decir que estás viendo esa genealogía, ahí te está hablando, ¿no es cierto?, de la genealogía de cada uno de ellos. También podemos encontrar incidentes y percances del reino de David. Y sí vamos a leer un versículo clave que está aquí en Crónicas, en Primera de Crónicas, para ver también un poco cómo la palabra nos va hablando y nos va diciendo también de qué se trata este libro histórico. Acompáñame en Primera de Crónicas, al capítulo 14, el verso 2, que nos dice así: Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel, y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Ese es el capítulo, ¿no es cierto?, en el que envuelve también todo de qué se trata, el versículo clave de qué se trata Primera de Crónicas. Y también se enseña que la adoración verdadera debe ser el centro de la vida nacional e individual. Esto también lo podemos ver y también lo encontramos aquí en Primera de Crónicas. Así que si te pones a ver y querés saber de qué se trata, ya empezás a tener un pantallazo y se empieza, ¿no es cierto?, la mente a abrir hacia todo esto que que ha quedado escrito por alguna razón y para hablarnos también a nosotros de lo importante que es también, ¿no?, la genealogía, saber de dónde venimos, saber quiénes fueron, como quien dice, nuestro árbol, ¿no es cierto?, de dónde venimos, quiénes fueron nuestros padres, nuestros abuelos, qué hicieron. Muchas veces, nos acercamos al camino del Señor y quizás tuvimos familiares que eran cristianos y nosotros no sabíamos, o también tenemos familiares que se dedicaban a otras culturas y otras cosas y a lo mejor tampoco estamos informados. Esto aquí nos habla de esta genealogía de los que estuvimos viendo recién, de David, de Aarón, de Saúl, estos hombres de Dios en este tiempo. Y aunque en Primera y Segunda de Crónicas se presenta también de gran manera la misma historia como en Primera y Segunda de Reyes, pero aquí hay detalles adicionales en las crónicas que arrojan luz en cuanto a cómo trataba Jehová con su pueblo, y especialmente durante el gobierno de los reyes. Nosotros podemos ver, y a lo mejor estamos viendo que en Primera de Samuel, en Reyes, se repiten las historias, pero cada una de ellas vamos descubriendo un poco más. Y aquí en Primera y Segunda de Crónicas también se va descubriendo un poco más y detalladamente qué fue lo que sucedió. Los dos libros complementan, como decíamos recién, a Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Por eso nosotros quizás nos vamos a encontrar con que volvemos a ver historias o a leer cosas que más adelante ya lo vimos o ya sucedió o ya las escrituras estaban hablando de ellas. Y también podemos ver que en Segunda de Crónicas también sigue, pero acá hay una parte más importante. Pero antes de ir a Segunda de Crónicas, yo te quiero decir que en Primera de Crónicas tenés que animarte a ver esos nombres, esa genealogía, qué fue lo que pasó, quiénes eran los padres, cómo venían, porque ahí te va diciendo los hijos, cómo va pasando todo eso y la importancia que tiene. Porque muchas veces nosotros no nos detenemos porque por ahí no entendemos o decimos, bueno, pero esto, ¿para qué lo quiero saber o qué tendrá que ver? Y quizás en esa genealogía, ahí puedes encontrar nombres que luego vas a encontrar y vas a ver las cosas que hicieron, las cosas que el Señor, de qué forma Dios los utilizó, de qué forma Dios los llevó adelante, cuáles fueron sus propósitos, ¿no? Cómo llegó, de dónde salía cada raíz, cada uno de ellos, de dónde venía, cómo las cosas a veces también pueden cambiar de una forma u otra. A veces pensamos que debemos venir de una muy buena familia para ser muy buenos hijos o muy buenas personas, muy buenos cristianos, y resulta que no, porque podés encontrar acá que quizás muchos se equivocaron y sin embargo el Señor los utilizó, el Señor los puso, el Señor siguió esa genealogía, Él siguió su promesa a pesar de las cosas que sucedían, a pesar de aquellos que se negaban, a pesar de aquellos que se rebelaban contra su nombre. Dios siguió siendo fiel.
Y en Segunda de Crónicas habla del decreto por el cual el rey Ciro permitió a los judíos regresar a Jerusalén. Y eso también lo vamos a leer para que veas también y te vayas empapando un poquito más de la palabra y conociendo la palabra del Señor. Eso lo vamos a encontrar en Segunda de Crónicas, en el capítulo 36 de Segunda de Crónicas, versículo 22, que dice así: Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, y el versículo 23, Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Acá es donde, ¿no es cierto?, se abre este decreto. Eso también es muy clave acá en Segunda de Crónicas. Y estas cosas son las que nosotros podemos llegar a encontrar. Podemos ver que la historia, ¿no es cierto?, de cada uno de los reyes, de manera muy esquemática y no tan exhaustiva, indicada en general, ¿no es cierto? Podemos ver los nombres de los padres, de las madres, por eso es que decíamos que también estaba más específico, la duración del reinado, sus sucesores, el lugar donde fueron sepultados, principales acontecimientos y sincronía de cada uno de los reyes de Judá. Esto es lo que nosotros podemos encontrar en Primera y Segunda de Crónicas. Y como estábamos diciendo, quizás te resulta muy parecido a Primera y Segunda de Samuel, a Primera y Segunda de Reyes, pero seguí leyendo, mirá, porque seguramente Dios tiene cosas para hablarte, seguramente más adelante vas a seguir también con las Escrituras y a lo mejor podés llegar a entender situaciones, acontecimientos, cosas, sucesos que pasaron, tan solo mirando estas historias, tan solo deteniéndonos, ¿no es cierto?, un poco en la historia, en esta historia que el Señor también ha dejado aquí en su palabra, para que cada uno de nosotros podamos ver, podamos aprender, podamos interesarnos para saber de dónde vinieron, cómo pasó, qué fue lo que pasó, quiénes fueron estos varones que siempre estuvieron delante del Señor y que el Señor los eligió para poder hacer lo que Él tenía que hacer aquí en la tierra. Por eso es que es tan importante también leer estos libros históricos. Pero más que nada, saber un poquito de qué se tratan. Y esto es, querido oyente, a lo que yo te quiero llevar, a darte un poquito de conocimiento para que vos te despierte esa curiosidad y te animes a leer, te animes a detenerte, a ver de qué se trata, a ver qué es lo que nos quiere decir. Pero bueno, ahora vamos a compartir una alabanza y en un ratito seguimos y vamos a seguir hablando de estos libros históricos. Gracias, Señor. Me abrazas tan fuerte que no quiero separarme de ti. Me abrazas tan fuerte que no quiero separarme de ti. En el momento en que mi nación defraudó tu corazón,
permaneciste ahí. Tú siempre estás ahí, mi Dios, siempre estás ahí, Señor, en mi momento de necesidad, en mi momento de debilidad, tú siempre estás ahí. Tú me abrazas tan fuerte que no quiero separarme de ti. En el momento en que mi nación defraudó tu corazón, tú permaneciste ahí. Tú siempre estás ahí, mi Dios, siempre estás ahí, Señor, en mi momento de necesidad, en mi momento de debilidad, tú siempre estás ahí. Y después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Y después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Y después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Y después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Y ya estamos de regreso después de compartir esta alabanza que se llama Siempre estás ahí. Y como pasaba y nos cuenta Primera y Segunda de Crónicas, estos libros históricos, cómo siempre Jehová estaba, a pesar de las cosas que iban pasando, Él estaba siempre presente en su pueblo, Él siempre levantaba a algún varón para que ese varón, ¿no es cierto?, llevara al pueblo, cuidara al pueblo de seguir adorándolo, de seguir exaltando su nombre. De eso también se trata. Por eso es que decíamos, ¿no es cierto?, que se trataba de eso, de poder llevarlos, de poder tenerlos, de unificar el pueblo, de que ellos tuvieran esa identidad, de que no se perdieran a pesar de las cosas que iban pasando. Y nosotros íbamos recorriendo Primera de Crónicas, en donde te contaba que está mucho la genealogía de cada uno de los que se presentan en este lugar, Segunda de Crónicas también, y también recordábamos que esto nos va diciendo, nos va avisando que cada cosa que iba sucediendo, lo va tomando, ¿no es cierto?, históricamente, nos iba hablando de los reyes, nos iba hablando de los padres, de las madres, los reinados, el lugar en que, cómo acontecían las cosas. Todo eso es lo que nos explica Primera y Segunda de Crónicas. Y también veíamos que, bueno, podés encontrar cosas que podés leer también en Primera y Segunda de Samuel o en Primera y Segunda de Reyes. Todo se va uniendo, todo se va unificando
en la palabra del Señor. Pero también, si querés anotar y si querés ver, yo te puedo decir que también en Primera de Crónicas del 1 al 9, como veníamos diciendo, se hace una relación genealógica, ¿sí?, de los patriarcas, de los hijos de Jacob. Eso lo podés encontrar en Primera de Crónicas del 1 al 9. En los capítulos 10 al 22 muere Saúl, David gobierna, es el rey, lleva el arca a Jerusalén, Jehová manda a David que no construyera casa a Jehová y promete que su hijo lo hará. Si has escuchado algunos de estas historias, de estos relatos, pues aquí en Crónicas lo podés encontrar. Del 23 al 29 podemos encontrar que David prepara a su hijo Salomón para que construya el templo. David muere y Salomón reina. Y luego en Segunda de Crónicas del 1 al 9, Jehová bendice a Salomón, construye y dedica a él el templo de Jerusalén. Salomón muere y su hijo Roboam reina. ¿Ves, querido oyente, que quizás al empezar a ver, al nombrar nombres que a veces son medios desconocidos, medios raros de nombrar, se empiezan a ser familiares, los empezamos a reconocer, empezamos a decir, mirá quién era, y yo creo que la historia y la palabra del Señor te va llenando más, se va acercando más a tu vida, podemos entender, nuestra mente también se abre a lo que el Señor nos va diciendo en su palabra, tenemos más entendimiento porque vamos viendo, vamos mirando la palabra, que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Escudriñar las Escrituras, qué nos dice, cómo fueron pasando las cosas, por qué quedó esto escrito, por qué hoy nosotros podemos llegar a estas palabras y ver de qué forma Jehová en ese tiempo trataba, de qué forma Jehová iba viendo cada uno de los hombres y de las personas, de los varones de Dios que reinaban, que Él ponía, aquellos que también se rebelaban, aquellos que lo seguían y que realmente se daban cuenta de que no tenían que dejar a su Dios, aquellos que también se iban contando, iban hablando de lo que había sucedido, los padres a los hijos también iban dejando ese conocimiento de todo lo que había pasado, de lo que podemos también leer anteriormente. Y también en Segunda de Crónicas del 10 al 37 de los capítulos tenemos las 10 tribus que se rebelan y el reino se divide. Eso también lo hemos visto, así que también eso lo podés encontrar en Segunda de Crónicas. Yo creo que mirando un poquito la palabra del Señor y aprendiendo qué es lo que Él nos va dejando, nos va diciendo, de qué se trata cada libro, qué nos habla. También cuando llegue palabra a nosotros vamos a entender mucho más. También cuando nos vayamos, ¿no es cierto?, y estemos en alguna prédica y nos digan, ¿no es cierto?, de qué va a hablar o a dónde vamos, ya también sabemos de qué nos va a hablar la palabra, qué nos va a decir, dónde podemos encontrar estos libros. No nos vamos a sentir tan perdidos, vamos a saber que en el Antiguo Testamento tenemos estos libros históricos y las historias que nos van diciendo y nos van hablando. Y en el capítulo 36 también tenemos el rey Nabucodonosor de Babilonia, quien captura el reino del sur, que se rebela, y Babilonia destruye Jerusalén. El templo, y se llevan, ¿no es cierto?, los van llevando cautivos al templo, los llevan a los habitantes. Jerusalén y el templo se va destruyendo y ellos son llevados a Babilonia. Luego el imperio persa invade Babilonia, se permite a los judíos regresar y construir el templo. Eso es lo que leíamos en Segunda de Crónicas, en los últimos capítulos que tenemos, que son el capítulo 36, los versículos 22 y 23. Ahí tenemos el decreto de Ciro que los deja regresar y construir la nueva, ¿no es cierto?, construir de nuevo el templo. Eso lo podemos encontrar nosotros aquí en Crónicas. Por eso yo te decía que quizás mirando, sabiendo de qué se trata, viendo estas historias, ocupándonos un poquito más de la palabra, queriendo saber, queriendo ser un poco curiosos también, porque a lo mejor al no entender y al no saber, querido oyente, siempre nos quedamos en los mismos capítulos o en los mismos libros,
y a veces no nos llama la atención ver qué es lo que nos dice, de qué habla. Y yo creo que nosotros debemos aprender y leer y saber de todo lo que hay aquí en la Biblia. Por eso es que yo quiero dejarte este pantallazo, esta ventanita, esto poquito, ¿no es cierto?, de todo lo que nos habla para animarte, para invitarte, para que vos puedas seguir viendo y seguir leyendo y seguir entusiasmándote, interesándote de qué es la palabra del Señor. Y también, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos deja? Podemos decir. Pues nos demuestra lo que la historia tiene que ver con la fe. Esto demuestra, ¿no?, todo lo que tiene que ver la historia con la fe. Y aún más, dice lo que la fe tiene que ver con la vida. Nosotros acá nos podemos encontrar en esta historia, cuánta historia tiene que ver con la fe, cuánta historia tiene que ver con la palabra, con Jehová, con Dios en ese momento. Y aún así, cómo la fe tiene que ver con la vida, con cada uno de los que estuvieron aquí, con cada uno de nosotros, con cada una de las cosas que fueron pasando. Y para ir terminando, te quiero leer en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, el versículo 14, que nos dice así: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Mirá qué linda promesa, qué linda palabra. Por eso te digo, poder conocer, poder saber que siempre decimos que nuestro Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el mismo de mañana. Esta hermosa promesa, esta hermosa palabra que tenemos aquí en Segunda de Crónicas, yo creo que hoy se hace viva, hoy se hace carne también en este momento, porque dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Si cada uno de nosotros reconociéramos, ¿no es cierto?, buscáramos su rostro, reconociéramos y nos convirtiéramos de nuestros malos caminos, de las cosas que hacemos, entonces dice, entonces oiré desde el cielo y perdonaré. Hoy mismo también, querido oyente, si tú te vuelves de tu camino, si tú te humillas delante de Él, si tú pides por tu familia, por tus hijos, por lo que tú estás pidiendo, estás necesitando, pues Él te va a perdonar, va a estar atento. Dice, y sanaré la tierra. Dice, y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Mirá qué hermosa promesa, ¿no es cierto? Tenemos que tratar de acercarnos, de humillarnos, de volvernos de nuestras malas costumbres, de nuestros malos caminos, buscar su rostro para que Él pueda sanar, para que Él pueda sanar tu familia, pueda sanar tu vida, pueda sanar tu camino, pueda sanar tus hijos, pueda sanar esa situación en la que hoy te encuentras. Esta es una hermosa promesa, por eso fíjate, lee, interésate sobre Primera y Segunda de Crónicas, vas a ver cómo las cosas fueron sucediendo, cómo todo fue pasando y Dios estuvo ahí. Dios siempre llamó a su pueblo para que se vuelva a Él. Él nunca nos va a dejar perdernos, ni a ti ni a mí. Él está esperando que simplemente nosotros volvamos nuestro rostro a Él para que Él nos pueda sanar, para que Él nos pueda levantar. Así que bueno, de esta forma es que pasamos por Primera y Segunda de Crónicas y yo sé que vas a seguir leyendo, vas a seguir viendo, así que en este momento yo te digo que bueno, me alegro para que te intereses, para que sepas un poquito más, para que puedas caminar un poquito más en los pasos que el Señor te está llamando. Pero también te quiero invitar a las reuniones. Tenemos las reuniones centrales en donde vos podés acercarte, podés venir los domingos y los miércoles. Tenemos reuniones en Rivarola 550. También tenemos un anexo en Avenida Perón 1375. Ahí tenemos reuniones generales los domingos a las 10 de la mañana. Y también en Rawson 450, nuestra casa central, donde encontrarás las reuniones generales. Podés acercarte los jueves 20 y 30 y los domingos 10 de la mañana. Así que bueno, de esta manera también le agradecemos a nuestra operadora, a Can de Bordoy, que ella está siempre acompañándonos, siempre está con nosotros.
De esta forma, yo creo que hemos visto, hemos aprendido un poquito más de nuestro Dios, de aquel que nos cuida, de aquel que nos llama, y de esta manera nos vamos despidiendo. Hemos llegado al final de este micro. Les agradezco por haberme sintonizado y los invito a que sigan disfrutando de la programación y musicalización de Visión 99.1. Hasta nuestro próximo encuentro. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí.